conteo de linfocitos totales. Otra parte muy importante. En la misma biometría hemática podemos inclusive distinguir solamente la cantidad de granulocitos totales y de linfocitos totales. Y les doy un tip de una vez, muchachos. Si ustedes ven una biometría hemática, siempre les reportan porcentajes de células y número absoluto de células. Nosotros como clínicos lo que debemos evaluar es el número absoluto, no los porcentajes, muchachos, sino los números absolutos. Y bueno, ya de la biometría hemática, bueno, ya podemos indagar o escudriñar todavía más a fondo cómo está la respuesta inmunológica. Y si yo sospecho, ahora sí como dijera mi sensei, que en paz descanse, si yo sospecho con el pecho y calculo con la mente que esto se trata de un problema inmunológico, de inmunodepresión por extracelulares, pues evidentemente voy a cuantificar, voy a indagar cómo se encuentra la respuesta inmunológica humoral. ¿Cómo evalúo la respuesta inmunológica humoral? Bueno, pues inicialmente mando a hacer un panel o un perfil de anticuerpos donde me van a cuantificar la IgA, la IgM, la IgG y la IgE. A partir de ahí yo puedo ver cómo se está comportando la producción de anticuerpos en este grupo de pacientes. Y ustedes recordarán allá sus clases, por ejemplo, de la gamma-globulinemia de Bruton. Pues, por ejemplo, son pacientes que tienen enfermedades por bacterias extracelulares y que cuando se cuantifican los anticuerpos, pues prácticamente no hay nada de anticuerpos en la sangre, porque no hay una maduración del linfocito B para producir células plasmáticas productoras de anticuerpos. Bueno, pues entonces el primer paso de la respuesta humoral el primer paso de la respuesta humoral es precisamente cuantificar el número de anticuerpos en sangre. Después, si esto no nos queda muy a gusto, que no hayamos encontrado alguna alteración, todavía podemos echar mano de la cuantificación de subclases de anticuerpos y tenemos las subclases de IgG, que ahí nos cuantifican IgG 1, 2, 3 y 4, las subclases, y también subclases de IgA, IgA1 e IgA2. Y aparte también de la respuesta inmunológica humoral está la cuantificación de fracciones del complemento, C3, C4. En cambio, muchachos, si la respuesta inmunológica que yo sospecho que está alterada es la respuesta inmunológica celular, platicábamos, en la misma biometría hemática nos podemos dar una idea de qué es lo que está alterado, leucocitos o linfocitos. Pero ya específicamente mandamos a cuantificar tanto linfocitos B, recuerden cuál es el marcador del linfocito B, que es el CD19, CD20, y al linfocito T con un CD3 total. Y aparte, podemos hacer cuantificación de subpoblaciones de linfocitos, como CD19, CD20, que es el linfocito B, CD3, CD4, que son los T cooperadores, CD3, CD8, que son los citotóxicos, y los CD16 y CD56. ¿Cuáles son esos, chamacos? ¿Ninguno? ¡Qué vergüenza! Última clase de inmuno y no saben quién es un CD16, CD56 positivos. ¿Son los natural killer? Ándele, muy bien, escuincle, las NKs. Y es así como nosotros completamos. Ahí en esta diapositiva es básicamente cómo nosotros completamos la valoración de la respuesta inmunológica. Evidentemente ahí nos faltaría, por ejemplo, poner los macrófagos, específicamente el índice fagocítico y ¿cómo se llama? Y la reducción del NBT para evaluar el estallido respiratorio, por ejemplo. Claro que nos faltaría poner ahí la evaluación de los macrófagos en alguno de los momentos. Esto es en términos generales, muchachos, cómo abordamos nosotros a un paciente desde el punto de vista clínico para la evaluación de la respuesta inmunológica. Y también, por ejemplo, las subpoblaciones linfocitarias o la cuantificación de linfocitos T me hablarían de la cantidad de linfocitos T presentes. Pero ¿qué tal si esos linfocitos T están anérgicos? O sea,
que no tengan una buena respuesta. ¿Cómo evalúan ustedes, y eso ya lo saben ustedes, cómo evaluarían la función del linfocito T, muchachos? Eso ya lo saben. A ver, se las voy a cambiar, les voy a ayudar. Acuérdense que todavía me deben un punto, ¿eh? Les ayudo por medio punto. Y si no les ayudo, les perdono el punto. 5, 4. ¿Son con las 3. intradermorreacciones, doctor, donde se evalúan? Ay, mugre chamaco, ya salvaste a todos de quitarles un punto. Ah. A ver, cuéntame cómo es eso. ¿Cómo evalúas la respuesta de los T? Pues un ejemplo de ello pues es las intradermorreacciones, como es la prueba de la tuberculina, donde Muy pues bien. se inyecta en vía intradérmica un antígeno. Entonces ahí se evalúa la capacidad de los linfocitos T de diferenciarse a una respuesta celular. Perfecto. Y pues si hay una correcta respuesta celular, se puede observar la induración. Y cuando no se observa esa induración, se determina que es un paciente enérgico. Perfecto. Muy bien. Excelente. Esa es la manera de evaluar la función de la respuesta celular. Entonces ya entendieron que hay maneras de cuantificar, o sea, la cantidad y otras de evaluar la función de la respuesta inmunológica celular a través de las pruebas de intradermorreacción, lo que conocemos como la prueba de la tuberculina, ¿no? La prueba de Mantoux famosa. Muy bien, chicos. Así es como evaluamos a grandes rasgos y esto es lo que me interesaría más, así de toda esta clase, es lo que más me interesaría de analizar precisamente, de cómo evaluamos la respuesta inmunológica en un paciente. Esta diapositiva súper explicada debería ser nuestra clase, pero bueno, el programa nos dice que tenemos que hablar de técnicas inmunológicas, es decir, cómo nos han servido las técnicas inmunológicas para el diagnóstico de múltiples enfermedades. Y una de las técnicas inmunológicas se basa precisamente en la mayoría de las técnicas inmunológicas para diagnósticos se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, específicamente, muchachos. Y entonces, acuérdense que la reacción antígeno-anticuerpo tiene la característica, entre otras cosas, de ser reversible y la avidez que tenga un anticuerpo hacia el antígeno. Finalmente, bueno, también intervienen, bueno, todo lo que ya conocen de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Que intervienen diferentes interacciones, menos las covalentes, por tal motivo son interacciones reversibles entre la reacción antígeno-anticuerpo, que es en lo que se basa la mayoría de las técnicas. Por ejemplo, el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, o sea, el famoso ELISA. Y el ELISA, si ustedes se dan cuenta, hoy en día altamente utilizado, por ejemplo, en el diagnóstico presuntivo de VIH, por ejemplo. Recuerden nada más que la ELISA es una técnica en la cual el antígeno o el anticuerpo, cualquiera de los dos, se fijan a un soporte sólido, en este caso la placa de ELISA. Ya que está fijado, se pone la muestra problema y si es que hay un reconocimiento, si yo fijé el antígeno, que es por ejemplo en el caso del VIH, si yo fijo el antígeno P24, que es ya las pruebas de cuarta generación, el P24 lo fijo a la placa de ELISA, perdón, el P24 lo fijo a la placa de ELISA y ese es mi antígeno. Y el suero del paciente lleva anticuerpos anti-P24, que es precisamente una de las nucleoproteínas del VIH, pues evidentemente va a ser una reacción que me va a generar una coloración, una reacción colorida al hacer la reacción antígeno-anticuerpo. Espero no los haya hecho bolas. Es decir, una de las técnicas que se basa en la reacción antígeno-anticuerpo es la técnica de ELISA. ELISA significa ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. ¿Y cuál es la base de esta prueba de ELISA?
que en una placa, en un soporte sólido, que en este caso es la placa de ELISA, se va a fijar ya sea el antígeno o bien el anticuerpo que conocemos, se va a fijar a la placa de ELISA. Posteriormente se va a poner la muestra problema, la que quiere identificar si hay antígeno o anticuerpo, y si hay la reacción antígeno-anticuerpo va a producir una reacción colorida. Esto significa la prueba de ELISA. Esta es una placa de ELISA virgen, es decir, aquí fijé el antígeno, por ejemplo, por eso están estos pozos de color amarillo. Posteriormente agregamos el anticuerpo, miren ustedes, en esto se basa, este es el fundamento de la prueba de ELISA. Se fija el antígeno o el anticuerpo con un colorante o con un sustrato que va a producir, que es un marcador precisamente, que va a producir la coloración en cuanto haya la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, se fijó el sustrato, se pone la muestra problema, ¿y qué es lo que va a pasar? Que me va a cambiar la coloración del amarillo que veíamos anteriormente a un color morado precisamente. Ahí es cuando hubo una reacción antígeno-anticuerpo, es cuando se hizo el cambio de coloración. Y ahí está mi placa de ELISA. Evidentemente vemos coloraciones muy fuertes, coloraciones muy bajas, y esto me hablaría inclusive de la concentración del anticuerpo que yo estoy midiendo. Una vez que yo logro esta reacción, a esta placa de ELISA la meto en un aparatito que conocemos como lector de ELISAs, que va a cuantificar la transmitancia y la absorbancia, va a ser la relación de transmitancia y absorbancia, y bueno, esto no me interesa que ustedes lo aprendan, cómo se calibra y etcétera, y finalmente nos va a dar un resultado tanto positivo o negativo, y en el caso positivo va, perdón, va a calcular precisamente la cantidad de concentración que pudiera existir en esta muestra que estamos nosotros analizando. Eso es una prueba de ELISA. ¿Cuál es la aplicación clínica de la prueba de ELISA? Precisamente, bueno, hay muchas aplicaciones, de las más comunes, diagnóstico presuntivo para VIH. Pero resulta, muchachos, que muchas veces nos llega un paciente con un probable cáncer. Vamos, imagínense un paciente que llega a la consulta con un ganglio superinflamado y fiebre y pérdida de peso y etcétera. Y entonces nosotros cuando sospechamos de un tipo de cáncer o de un cáncer, mandamos a hacer biopsias diagnósticas en estos casos. Y no solamente en cáncer, por ejemplo, en pacientes con diagnóstico de pénfigo, por ejemplo, o pacientes con diagnóstico de morfea, que es la famosa esclerodermia. Ajá. Bueno, no, es la esclerosis sistémica, no la esclerodermia, es otra cosa, es la esclerosis sistémica o la morfea. Tomamos biopsias de piel, biopsias de mucosas en el caso de pénfigo, y para tener un diagnóstico certero mandamos a hacer una inmunohistoquímica. ¿En qué se basa la inmunohistoquímica? Es algo muy parecido a la prueba de ELISA, igual es una reacción antígeno-anticuerpo, nada más que a diferencia de la prueba de ELISA, nosotros en lugar de poner el antígeno en una placa, aquí el antígeno va a ser un tejido, muchachos, ¿de acuerdo? Y en el tejido nosotros vamos a buscar un receptor del tejido, una proteína asociada al tejido, que es el antígeno precisamente, y le vamos a poner anticuerpos específicos para ese antígeno, y evidentemente si hay una reacción antígeno-anticuerpo, me va a generar una reacción colorimétrica, donde me está diciendo que efectivamente hay presencia de este antígeno en específico que yo estoy buscando, pero en el tejido. Por eso es una inmunohistoquímica, es decir, la búsqueda de antígenos en un tejido y que va a generar cierta coloración. La inmunohistoquímica puede ser de forma directa o indirecta. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el tejido se fija en paraformaldehído al 4%, se hacen secciones, se hacen cortes de tejido con un grosor de 10 a 25 milímetros de grosor, y se aplica el inmunoreactivo. Y el anticuerpo generalmente va con un marcador que va a emitir la colorimetría.
ejemplos, linfocitos T marcados con anticuerpos anti-CD3. Recuerden que el CD3 es un conjunto de proteínas presentes en los linfocitos T. Aquellas manchitas color cafezoso, más café oscuro que ven, precisamente es el reconocimiento del linfocito CD3. Por ejemplo, en esta biopsia de tejido, ¿por qué me interesaría hacer una inmunohistoquímica, por ejemplo, que se haya tomado biopsia de la glándula de tiroides, por decirlo así? Pues porque yo necesito evaluar e identificar si existe un infiltrado linfocitario, o sea, de linfocitos hacia la tiroides, que me estuviera hablando de un proceso autoinmunitario o de un proceso inflamatorio crónico compatible con autoinmunidad. Entonces en esta biopsia de tiroides hago la inmunohistoquímica para anti-CD3, quizás me sale positivo el anticuerpo anti-CD3, o sea, me sale una inmunohistoquímica positiva para anti-CD3 que me hablaría de la infiltración al tejido de linfocitos T. Vuelvo a lo mismo, son reacciones inmunológicas basadas en la reacción antígeno-anticuerpo que nos sirven precisamente para la para identificación de infiltraciones celulares. Y aquí lo mismo, linfocitos B marcados con anti-CD10 y anti-IgE, IgD, es IgD es que tengo apretado aquí. No, bueno, es que mi máquina anda con todo. Ok, linfocitos B marcados con anti-CD10 y anti-IgD. ¿Cuándo me interesa a mí hacer este marcaje? Cuando sospechamos, por ejemplo, de una leucemia linfoblástica, hacemos una inmunohistoquímica dirigida precisamente a un anti-CD10. Recordemos que el CD10 es un receptor marcador de inmadurez linfocítica o linfocitaria de linfocitos B. Bueno, pues evidentemente yo pongo un anticuerpo anti-CD10 en esta inmunohistoquímica y si encuentro positividad, si encuentro que se colorea, que hay una reacción anti-CD10 y anti-IgD, pues estaríamos hablando de la presencia de linfocitos B inmaduros, que me hablaría o me corroboraría mi sospecha de una leucemia linfoblástica. Otra técnica que se basa en la colorimetría dependiente de la reacción antígeno-anticuerpo es la inmunofluorescencia. Aquí la única diferencia es que al anticuerpo, en lugar de ponerle un marcador colorimétrico, se le va a poner un marcador que emite fluorescencia, y el marcador que emite fluorescencia se conoce como fluoresceína, y evidentemente se va a generar esta reacción cuando encuentre el anticuerpo a su antígeno y me haga una reacción antígeno-anticuerpo que esté emitiendo precisamente la fluoresceína. Aquí está el antígeno, además se conjuga con un anticuerpo monoclonal con fluoresceína, y cuando hay la reacción antígeno-anticuerpo se emite la fluorescencia, que puede ser de forma directa, directamente pegado al anticuerpo que va a reconocer al antígeno, o bien de forma indirecta, que se va a pegar el anticuerpo con fluoresceína al anticuerpo que reconoció al antígeno, directa o indirecta. Y lo que nosotros vemos al microscopio, bueno, lo que ve el laboratorista al microscopio son este tipo de imágenes. Ustedes se darán cuenta que es claramente la fluoresceína marcada, donde se está reconociendo precisamente la reacción antígeno-anticuerpo al anticuerpo que se quiso expresar o identificar. Y algo de lo relativamente nuevo, porque no es muy nuevo, ya tiene mínimo unos 25 años de historia, es la citometría de flujo. Hoy en día, muchachos, fíjense, les voy a platicar un poquito de historia. En mi época de laboratorista clínico, porque yo del Poli salí como laboratorista clínico, en esa época se hacía el conteo de la biometría hemática, los conteos de los neutrófilos y basófilos y monocitos y linfocitos, se hacía en el microscopio, muchachos, y se hacía con un frotis. Y teníamos una maquinita de piano, se le llama, un piano, que se va tecleando cada uno iba pasando el frotis, se analizaban, creo que, no me acuerdo si 10 o 100 campos, la verdad es que no me acuerdo.
Y al ir analizando los campos, uno iba picándole ahí tantos monocitos, tantos linfocitos, tantos eosinófilos. Recuérdense que por los métodos de tinción y la morfología del núcleo, se identificaban a los polimorfonucleares, a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos. Y entonces el conteo de la fórmula blanca, muchachos, se hacía a través, así, manualmente, con el microscopio y con el piano. Y hacía el conteo, no de 100 campos, hacía el conteo de 100 células. Por eso es que nos da el porcentaje, ¿de acuerdo? Ok, si hacía el conteo de 100 células, ya decíamos, pues encontré 4 monocitos, pues es 4%, ¿no? Bueno, la citometría de flujo vino a revolucionar precisamente muchas de las técnicas, entre ellos en la biometría hemática, porque ya no se hace con frotis y ya no se hace con piano, ya se hace metiendo las células precisamente a un tubito de ensayo. Primero hablemos de la citometría de flujo. ¿En qué se basa? Es una de las características analíticas más importantes de los citómetros de flujo, es la capacidad, fíjense, es lo importante de la citometría de flujo, la capacidad de medir múltiples parámetros celulares, como el tamaño de la célula, la forma de la célula y sobre todo la complejidad. Hablamos de complejidad de las estructuras intracelulares que puedan tener las células, como lo pueden ser gránulos, núcleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hablamos de complejidad. Y por supuesto, también nos va a medir cualquier componente celular o función que pueda ser marcada con un fluorocromo. ¿Cómo se hace esto, muchachos? Pues primero se obtiene una suspensión celular, obviamente obtenemos la muestra, generalmente una suspensión celular, se pone en el tubo característico de citometría de flujo, se marca con los anticuerpos específicos para que me dé precisamente estar marcando esas proteínas y se le hace pasar un rayo, un haz de luz que me va a diferenciar entre el tamaño y la complejidad celular. Dios mío, hoy el día está padrísimo. Hoy el día está para dar técnicas inmunológicas. Y bueno, dependiendo del tamaño y la complejidad de la célula, es lo que me va a dar como resultado si es una célula con mayor complejidad o con mayor tamaño, es lo que me va a diferenciar el citómetro de flujo. Hoy en día tenemos múltiples técnicas, múltiples usos que se le pueden dar a la citometría de flujo para el diagnóstico inclusive de células, inclusive tumorales, que pueden ser marcadas con anticuerpos monoclonales y poder ser diferenciadas y separadas en el citómetro de flujo. En el ángulo superior derecho de la pantalla vemos un citómetro de flujo, ahí y el monitor que se acompaña, esto es el aparatito que nos hace precisamente la citometría de flujo, y se va a basar en pasar un haz de luz sobre la suspensión celular que va a diferenciar la complejidad y el tamaño de la célula. Y por ejemplo, se hace citometría de flujo, el análisis de macrófagos. Aquí es lo que estamos viendo circulado precisamente los macrófagos de una ratita, que estas son diapositivas que nos hizo favor de compartirnos la doctora Erika en su tesis de maestría. Ella trabajó con preeclampsia, con ratitas, y bueno, ahí está la citometría de flujo que ella hizo, donde se separaban los macrófagos precisamente de esta ratita preñada, y los linfocitos también separados a través del citómetro de flujo. Y uno de los estudios más importantes que han evolucionado y revolucionado el diagnóstico rápido de algunas patologías y algunas enfermedades, precisamente es la inmunocromatografía. Fíjense bien, muchachos, en la inmunocromatografía se basan muchas pruebas diagnósticas que contamos hoy en día, entre ellas la prueba de embarazo, la prueba rápida de embarazo, se basa en una reacción de inmunocromatografía, e inclusive las pruebas rápidas, ahorita tan de moda para el diagnóstico de coronavirus, se basan en inmunocromatografía. ¿Cómo funciona? Pues se basa en la migración de una muestra a través de una membrana
La muestra evidentemente es añadida a la zona del conjugado, el cual, o sea, el conjugado está formado por un anticuerpo específico contra uno de los epítopos del antígeno a detectar y un reactivo de detección. Si la muestra contiene el antígeno problema, es decir, vamos a poner en la prueba del embarazo, se ponen anticuerpos monoclonales anti-hormona gonadotropina coriónica. Y entonces, si esta muestra, por ejemplo, de orina, contiene gonadotropina coriónica, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, se va a unir, obviamente, al conjugado, formando la reacción antígeno-anticuerpo, y va a migrar a través de la membrana. Y esto es lo que vemos precisamente en las pruebas de embarazo o bien en las pruebas rápidas actuales de detección del coronavirus. Y si ustedes se dan cuenta, se tienen anticuerpos IgM e IgG, por ejemplo, para la detección de coronavirus en un papel de nitrocelulosa, que precisamente es en lo que se basa la prueba rápida por inmunocromatografía para el diagnóstico rápido de coronavirus. Ahí está otra prueba, igual de nitrocelulosa. Y Western blot. ¿El Western blot qué significa? Bueno, ahí vamos a identificar precisamente la presencia de proteínas, ya son propiamente de proteínas características de algún patógeno, de algún virus sobre todo, o bien de algunas moléculas que nos interesa identificar las proteínas. Recuerden ustedes que las pruebas presuntivas para VIH es la prueba de ELISA, reacción antígeno-anticuerpo finalmente. Pero solamente ahí estamos viendo que puede existir una reacción antígeno-anticuerpo en pacientes con sospecha de VIH. Pero ¿por qué es presuntiva, muchachos? Porque muchas veces algunos anticuerpos, recordemos, pueden hacer reacción cruzada contra algunos antígenos muy parecidos y por eso en el caso del VIH necesitamos tener una prueba confirmatoria. Y la prueba confirmatoria para VIH es el Western blot, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se hace con el Western blot? Bueno, pues tenemos la muestra, sobre todo la muestra de suero. Primero cuantificamos la proteína incluida en la muestra del suero. Posteriormente vamos a hacer de entrada una electroforesis, es decir, de esta muestra de suero y que cuantificamos proteína, ¿por qué es importante cuantificar proteína? Por el método de Lowry, pues para saber que realmente esa muestra pues lleva la concentración de proteínas adecuadas para poderla separar. Una vez que yo tengo ya mi concentración de proteína, es decir, que estoy asegurándome que esa muestra lleva proteína, la voy a poner en un aparato de electroforesis, que es la primera imagen que ustedes están viendo. Y en el aparato de electroforesis, en un gel de poliacrilamida, en un gel de poliacrilamida ponemos nuestra muestra, se hace pasar corriente eléctrica y recuerden ustedes que las proteínas tienen carga. Entonces, lo que va a hacer la corriente eléctrica es empezar a jalar las proteínas hacia abajo. Pero resulta que este gel de poliacrilamida, muchachos, es como una gelatina, pero como una malla de gelatina que tiene poros. Hasta arriba son los poros más grandes y hasta abajo son los poros más pequeños. Esto significa que las proteínas de mayor peso molecular se van a quedar atoradas hasta arriba y se van a ir separando por pesos moleculares, por tamaño de la proteína. Una vez que yo tengo ese gelecito de poliacrilamida ya con las proteínas separadas, de que hice que fue el primer paso, el segundo paso, que es la segunda flechita, voy a hacer una inmunoelectrotransferencia. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ese gelecito donde separé las proteínas, se lo voy a pegar ahora sí a una membrana de nitrocelulosa y le voy a hacer pasar corriente eléctrica para que las proteínas que están en el gel de poliacrilamida se fijen precisamente a la membrana de nitrocelulosa y ya quedan mis proteínas fijas en la membrana de nitrocelulosa y mi gelecito ya lo desecho. Una vez que tengo la membrana de nitrocelulosa con proteínas ya fijas o fijadas a la membrana, bloqueo con leche descremada para que se fijen esas proteínas precisamente y no se me vayan a perder.
Y posteriormente lavo, y ya que lavo pongo mi marcador que yo quiero buscar. En este caso, por ejemplo, marcadores de P24, de P24, que es la proteína del VIH, de GP41, de GP120, que son las proteínas del VIH. Se ponen los anticuerpos monoclonales que van a identificar específicamente esa proteína, y obviamente van el anticuerpo asociadas a un marcador. Entonces se pone el marcador en esa placa, se le pone un reactivo revelador, y esto es como si estuviéramos haciendo fotografía. Nos vamos a un cuarto oscuro, se le pone una película, perdón, se le pone una película de rayos X, y la quimioluminiscencia que va a generar esta reacción antígeno-anticuerpo se va a ver reflejada precisamente en el papel revelador de fotografía, y vamos a ver las bandas de las proteínas marcadas. Entonces, si hay reacción antígeno-anticuerpo y me salieron bandas positivas por quimioluminiscencia, pues es la prueba inequívoca que hay proteínas del virus en la sangre del paciente, y por eso es la prueba confirmatoria para VIH, el Western Blot, muchachos. Ok, es lo que hemos estado hablando, la marcación del anticuerpo, y estas son precisamente las bandas de quimioluminiscencia, precisamente. Dense cuenta, negrito que estamos viendo es el papel fotográfico donde se emitió esta marca, esta quimioluminiscencia, y se reveló. Y entonces, por ejemplo, aquí nos ponen el carril 1, el carril 7, el carril 15 y el carril 16, que es la prueba donde hay mayor concentración, evidentemente, de una metaloproteinasa 2, MMP2, a diferencia de metaloproteinasa 9, a diferencia de una deshidrogenasa, que ahí están negativas. Y los controles, precisamente, me van a dar, el control, voy a tener tanto controles positivos como controles negativos para poder evaluar si realmente hay reacción antígeno-anticuerpo, y entonces para evaluar realmente si encuentro muestra problema en los pacientes. Hay otra marca de quimioluminiscencia, en el caso de un Western Blot, todavía más notable en el papel fotográfico. Y la famosa PCR. La PCR propiamente ya no es una técnica inmunológica, ya es una técnica de biología molecular, específicamente genética. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cómo funciona? La idea básica de la técnica es sintetizar muchas copias de un fragmento de ADN utilizando una polimerasa que puede trabajar a temperaturas muy elevadas. Bueno, ya que proviene de una bacteria, y de ahí su nombre más conocido, que es la Taq polimerasa. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues reproducir copias de ADN. ¿Dónde está funcionando o dónde se está aplicando actualmente la PCR? Por ejemplo, coronavirus, muchachos. Miren, vuelvo a lo mismo, no me interesa cómo se extrae el RNA, porque son cosas que al menos que ustedes se dediquen a un laboratorio, pues está padrísimo. Pero si la mayoría de nosotros somos clínicos, esto pues solamente lo saben quienes están en el laboratorio. Pero a lo que voy es, se hace la extracción primero, se hace la extracción de un RNA total. Ya que se tenga la extracción del RNA total, se pone a trabajar la transcripción reversa con un kit que ya se tiene predeterminado y que se compra, se preincuba, se incuba, el kit hace la reacción de la polimerasa en cadena, y entonces me transcribe un RNA a un DNA, y ya obtenemos es un PCR en tiempo real. Esto es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, les decía yo, una técnica ampliamente utilizada para el diagnóstico actual de coronavirus. Y fíjense qué importante es esto, muchachos. Insisto, lo que me interesa no es que aprendan la técnica, que me interesa que aprendan a interpretarla. Pregunta: paciente que tuvo contacto con un caso sospechoso de coronavirus y empieza con fiebre, pérdida de gusto, pérdida del olfato y dificultad respiratoria. Y ustedes saben que el diagnóstico definitivo, el diagnóstico confirmatorio
para el coronavirus es la prueba de la PCR. La PCR sale positiva y el paciente tiene síntomas. ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? Sí, coronavirus, pero Por anticuerpos, ¿no? Por supuesto, es coronavirus. Y ahí ustedes a los 5 días de haber tenido el contacto, ¿mandarían a hacer prueba de anticuerpos? Sí, no, ¿por qué sí, por qué no? No, doctor. Es que a los 5 días solo va a presentar IgM. Pues ni siquiera. Recuerden que las IgM, que es la respuesta primaria, se van a presentar 7 a 10 días después de haber iniciado los síntomas. Entonces, la prueba fehaciente y confirmatoria de coronavirus es el PCR en tiempo real. ¿Por qué? Pues porque estamos encontrando fragmentos de virus que los estamos haciendo copias, los estamos extrayendo, los estamos recuperando de la muestra del hisopado y se están haciendo las copias y sale positiva. Y pues estamos demostrando la presencia del virus precisamente, y esto asociado a que tiene fiebre y toda la sintomatología. Pero mismo paciente, chavos, mismo paciente, pero 3 semanas después, completamente asintomático, ya completamente sano, pero ustedes mandan a hacer precisamente PCR esperando a que salga negativa y poderlo dar de alta. Le sale PCR negativa, pues quiere decir que el virus ya no está presente. Pero si sale PCR positiva 3 semanas después y el paciente está completamente asintomático, ¿cómo lo interpretan, chavos? ¿Tiene o no tiene coronavirus? Sí, sí tiene. ¿Sí tiene? Sí, sí tiene. ¿Qué, ya se les acabaron las ideas? Pero igual depende de si fue. Bueno, a ver, no les entendía ninguno, pero se los digo yo. Esto es importante el ejercicio, más que hacer la técnica es la interpretación. La PCR me va a identificar la presencia de virus, ¿de acuerdo? De material genético del virus. Fíjense bien ustedes, escuchen. Resulta que el paciente ya está completamente asintomático, le toman la muestra y me sale una muestra positiva, una PCR positiva. Imagínense que yo soy un coronavirus completito.